Hola, buenos días, maestros y compañeros. Nosotros somos el equipo número 2, que les presentaremos el tema en nivel fonológico. El equipo está integrado por Jocelyn Vázquez Becerra, Joram Cano Macay, Gabriela Isamar Santiago Solís y una servidora, Lisbeth San Agustín de la Cruz. Fonológico. Es el mecanismo básico de la comunicación humana, la lengua que se fundamenta en la instrumentación oral. Nos menciona que el habla es la producción de sonidos con una finalidad de comunicarse. Dentro de este nivel, existen dos disciplinas muy relacionadas, que es la fonética y la fonología. La fonética nos menciona que estudia las características físicas de los sonidos desde un punto de vista articulatorio, que es el acústico. La fonología esta se interesa por las unidades funcionales mínimas de los fonemas, que permite la construcción de unidades superiores de carácter significativo. La lengua, sistema de comunicación verbal y escrito, dotado de convenciones y reglas gramaticales, empleado por las comunidades humanas con fines comunicativos. Usualmente están basados en símbolos sonoros, pero también pueden estar constituidas únicamente por signos gráficos. Como tal, la palabra proviene del latín lingua. Todo hablante de una lengua puede producir y reconocer distintas combinaciones de los sonidos que se estructuran en una unidad combinatoria llamada sílaba. Al hablar podemos producir una gran variedad de alófonos. ¿Pero qué significa? En el diccionario de la Real Academia de la Lengua se define el alófono como la variante que se da en la pronunciación de un mismo fonema, según su posición en la palabra o sílaba, como en relación al carácter de los fonemas vecinos. Un ejemplo: Jalapa con X y Jalapa con J se escriben diferente pero se pronuncian igual. El número de fonemas de una lengua es finito y limitado. Cada fonema está registrado mediante sus características fundamentales, cada una de las cuales tiene como función diferenciar ese fonema de los demás. Un ejemplo: en español existen 22 fonemas, en italiano existen 28 fonemas y en francés existen 37 fonemas diferentes. Para Jackson, los niños adquieren el sistema fonológico mediante la oposición de rasgos pertinentes, a lo que refiere como la cualidad fónicas que constituyen a las características de los fonemas y que son capaces de diferenciar significados. Adquisición fonológica según Jacobson. Jacobson tenía 3 leyes. La primera de máximo contraste, donde vemos y se encuentra entre la energía acústica y la tonalidad. En energía acústica es la intensidad y en la tonalidad los agudos y los graves. La segunda ley es la ley de implicación o solidaridad. Aquí nos dice que en el sistema lingüístico no pueden encontrarse los fonemas secundarios sin haberles procedido los fonemas primarios para su adquisición. Es el caso de las fricativas y las oclusivas. También tenemos la tercera ley, que es la ley de frecuencia. Aquí es donde vemos el uso determinado de un fonema en la lengua. Según la primera ley de contraste máximo, en la adquisición de vocales se suele comenzar con la vocal abierta, por ejemplo la A, mientras que en la adquisición de consonantes se inicia con las oclusivas, generalmente por labiales y más concretamente con la P.
A partir de los dos primeros sonidos, el vocálico y el consonántico, se distinguen otros tipos de consonantes, por ejemplo, la consonante oral y nasal. En la consonante oral podemos escuchar la P o la P y en el nasal la M o la M. Mientras que en las vocales podemos encontrar las abiertas y cerradas, por ejemplo, en las abiertas la A, en las cerradas la I. De la misma manera, los nuevos sonidos se diferencian de la vocal cerrada a los anteriores y los posteriores, donde vemos los labiales o la consonante de los labiales, por ejemplo la M, y los alveolares, que es por ejemplo la N o la N. Finalmente, de estas dos se diferencian la consonante oral en labiales, por ejemplo la P, y los alveolares, que es la T. Se distinguen entre alveolar oclusiva, que es la T, o la alveolar fricativa, que es la S o la S. Así se obtienen las oposiciones básicas del consonantismo. Esto es en su parte mínima y del vocalismo en su parte mínima. De este modo es que llegan a un sistema de 3 vocales y los niños construyen lo que es su vocabulario multiplicándolo y así llegan a sus primeras 10 palabras. Los niños construyen su vocabularismo mínimo en todas las lenguas basándose en estos principios según Jacobson. Esta postura que él tenía es de las más difundidas en el desarrollo fonológico infantil. Cambió la idea de que los niños adquirían su sistema fonológico o su desarrollo fonológico de manera independiente. Muy diferente a la primera teoría o postura que les di, tenemos la teoría según Stein. Él consideraba que el niño intentaba reproducir el lenguaje del adulto y que disponía de mecanismos innatos o procesos naturales que simplificaban las palabras adultas para intentar reproducirlas, y así surge lo que es la fonología natural. Esta teoría defiende que el niño se centra en la emisión de palabras del adulto. Hace un proceso de simplificación fonológica, también conocida como la PSF, que progresivamente ese proceso se va eliminando. Stein desarrolló 4 estadios del desarrollo fonológico, válgase la redundancia. Él decía que el primer estadio se da en la etapa prelingüística, donde el niño empieza a balbucear. Ahí aparecen las primeras palabras. En estos momentos desarrollan la discriminación perceptiva. Es donde ellos empiezan a experimentar los sonidos que ya son capaces de reproducir. En este momento aparece la imitación, logrando imitar de una forma inmediata y así después imitar de una forma prolongada. El segundo estadio sería el lingüístico, que abarca de los 12 a 18 meses. Se da la aparición de las primeras 50 palabras del niño. El tercer estadio es donde el niño logra los procesos de simplificación fonológica, o sea, la PSF, y estos abarcan de los 18 meses a los 4 años aproximadamente. Y por último tenemos el cuarto estadio, que va de los 4 años a 7 años de edad, donde el niño ya tiene un dominio de la producción correcta de gran número de palabras. Finalmente hablaremos de los procesos de simplificación fonológica. Se estableció 3 grandes tipologías que aparecen en el habla infantil. El primero son los procesos de estructura silábica, que se caracteriza por la reducción de las sílabas de la palabra al esquema más sencillo y más frecuente en el habla infantil, consonante-vocal. Este tiene 8 tipos. El primero es la reducción de grupos consonámicos. El niño simplifica los grupos consonámicos suprimiendo alguna consonante o incluso todo el grupo.
El segundo es la reducción del diptongo. Se produce cuando se omite uno de los fonemas del diptongo. El tercero es la omisión de la coda silábica. Se produce cuando se omite el fonema consonámico ubicado al final de la sílaba. El cuarto es la coalescencia. Se fusionan dos fonemas que van juntos dando lugar a un tercero diferente. El quinto, la omisión de elementos átonos. Se produce cuando se omiten sílabas átonas o alguno de los elementos que la forman. El sexto es la omisión de la sílaba tónica o algunos de sus constituyentes. Se produce cuando se omite la sílaba tónica o alguno de los elementos que la forman. El séptimo es la adición de fonemas o sílabas. Se produce cuando se añaden fonemas o sílabas a la palabra. El octavo y último es la inversión del fonema o sílabas. Se produce cuando se cambia el orden de los fonemas de la palabra de la misma o de distinta sílaba, pero se conservan todos sus elementos. El segundo proceso es el de asimilación, que son aquellos procesos en el que un fonema se va influido por otro dentro de una palabra, haciéndose similar a ese otro fonema. Y por último tenemos los procesos de sustitución, que tienen lugar cuando un sonido es reemplazado por otro que no está presente en la palabra. Se le considera sustitución cuando el cambio de un sonido por otro no puede explicarse por asimilación. Se sugiere que dichos procesos son estrategias que el niño activa cuando se produce la exposición léxica, pues es en donde se deduce que el desarrollo fonológico es favorecido por el incremento del léxico, ya que conlleva una reorganización de las representaciones fonológicas de la palabra.